Qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, digo es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio, no soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado, es Jesús mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó, no soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Y estando aquí, renueva en mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue el final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Vamos a permanecer en pie, vamos a hablar con Dios en oración. Jesús, entendemos que tú quieres que nos aferremos a ti, pero también entendemos que tú te aferras a nosotros y nos escoges y nos haces entender quién eres, lo que has hecho por nosotros, lo que haces por nosotros y también los planes que tienes para un futuro eterno contigo. Jesús, hoy cuando estudiamos tu palabra, ayúdanos a amarte más, simplemente esto. De comprender más de ti, de quién eres,
pero en verdad ayúdanos a amarte de corazón. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a 1 de Pedro 1 hoy. 1 de Pedro 1. La semana pasada comenzamos nuestro estudio de 2 de Pedro. Vamos a dejar ese estudio para esta semana. Y vamos a 1 de Pedro. Página 1269. Página 1269. Dice él algo muy bonito aquí. Pedro dice esto a los miembros de las iglesias en aquellos tiempos, como siempre en aquellos tiempos estaban pasando por cosas muy difíciles. Ellos mucha persecución estaban viviendo. Página 1269. Ellos tenían las preguntas, o la famosa pregunta cuando uno sufre, cuando estás en los caminos de Cristo, la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y él en los primeros versículos contesta esa pregunta. Pero dice algo muy bonito en versículo 8, que es el tema de hoy. El tema es de amar a Cristo. Y él dice algo muy bonito a los miembros de las iglesias en aquellos tiempos. Dice, ustedes lo ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Lo aman, sí. Hablando de Jesús. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, ¿qué? Creen en él. Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es ¿qué? Su salvación. No sé a quién amas en tu vida. A lo mejor muchos familiares diferentes, amigos diferentes, no sé, espero que ames a muchas personas, espero que tengas a quien amar en tu vida. Con seres humanos amamos a los que hemos visto, con seres humanos amamos a los que conocemos. No hablamos entre nosotros de amar a un desconocido, a uno que no hemos visto. En esta iglesia siempre hablamos de lo hermoso que es de amar a Jesús. Y nadie aquí ha visto a Jesús. Pedro había visto a Jesús, pero sabía que los miembros de las iglesias no lo habían visto. Pero él dice a ellos, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Entonces, ¿cómo puede uno amar a uno que uno no ha visto? Pues uno puede amarlo, nosotros podemos amar a Cristo por conocer quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y la manera de saber esto, lógico, es por estudiar su palabra. No puedes conocer a Cristo si no conoces nada de su palabra. La única manera realmente de conocerlo es por estudiar su palabra. Así que todos los domingos aquí estudiamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos a Jesús. Y como hemos cantado, cuando llega el final, esos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cristo está vivo. Y muchos de nosotros aquí lo amamos. Y vamos a decir que lo conocemos. Pero siempre algo que deseo es que lo amáramos más. Yo también, yo me incluyo. Quiero poder decir en 2025 voy a aprender a amar a Jesús más que en 2024. Entonces hoy vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera pregunta es esto: ¿cuándo nació Jesús? ¿En qué año nació Jesús? ¿Saben? Más o menos. En el año 0 debe de ser, ¿verdad? Porque estamos en el año 2024. ¿Después de qué? El nacimiento de Jesús. Es curioso, como sociedad, la mayoría de las personas no creen nada de Jesús. Pero todo el calendario que usamos se basa en ¿qué? En el nacimiento de Jesús, aunque uno no cree en Él.
Es algo increíble, en verdad. ¿Qué de Moisés? ¿Cuánto tiempo antes de Jesús vivió Moisés, sabes? Más o menos, algunos piensan, no estamos muy seguros, pero 1500 años antes. Y Abraham, ¿cuántos años antes? 2000. Unos 2000 años antes, más o menos, pensamos. Necesito algo como que... Ahora, otra pregunta. Si es que Jesús nació hace 2000 años, ¿cuándo comenzó a existir? Desde siempre ha existido. Y la respuesta debe de ser, porque no oigo a nadie, la respuesta debe de ser que siempre ha existido. Así que pregunto esto, si es que Jesús siempre ha existido, pero en la Biblia aparece en la mitad de la Biblia, que es el comienzo del Nuevo Testamento. Si tú dices, ok, Jesús nació en Belén, y podemos leer de eso en el libro de San Mateo, el libro de San Lucas, hace 2000 años, ¿qué de lo que pasó en el Antiguo Testamento? Antes de que naciera, ¿puedes leer acerca de Jesús en esa parte de la Biblia? Tú conoces y puedes citar algún lugar en la primera mitad de la Biblia donde se habla de Jesús. ¿Puedes? Algunos dicen que más de 500 o 600 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de 4 lugares y quiero que busquemos Génesis 1, por favor, Génesis 1. Vamos a 4 lugares hoy. Y el primer lugar donde hablamos, o donde vemos la actividad de Jesús, es en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, Dios en el principio, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Ok, habla de Dios. ¿Dónde menciona Jesús ahí? Pues en verdad no menciona su nombre, solo habla de Dios. Pero quiero que vean aquí en la pantalla, el apóstol Juan dice algo famoso. En el principio ya existía ¿qué? El verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo ¿qué? ¿Y quién es el verbo? Jesús. Es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver. Dice, por medio de él, del verbo, todas las cosas fueron ¿qué? Creadas. Y sin él, nada de lo creado ¿qué? Llegó a existir. Luego dice, y el verbo se hizo ¿qué? Hombre, y habitó ¿dónde? Entre nosotros. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. ¿Okay? Juan está hablando aquí de Jesús. Y lo que él está diciendo, que el verbo es Jesús, y si hacemos un cambio de poner Jesús en vez de verbo, dice así, en el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado, ¿qué? Llegó a existir. Está diciendo, hablando de la Trinidad, lógico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los 3 en uno. Eso es uno de los lugares que habla claramente acerca de la divinidad de Jesús. Así que cuando decimos que amamos a Jesús y creemos en Jesús, lo que quiero que veas es esto. Tú crees y amas a un ser eterno. Ese es el punto. Y Jesús no simplemente llegó a existir como un niño Dios en un pesebre. Jesús ha existido siempre. Y es poderoso. Él es el Creador, que en algún momento tomó decisión de entrar a su creación. El Creador se hizo criatura.
con el propósito de morir en la cruz, y hablaremos de esto después. Así que el primer lugar donde hablamos de Jesús en la Biblia es ahí mismo, el primer versículo. Jesús está ahí. No se ve ahí su nombre, pero quiere decir que Jesús está ahí desde un principio, ya existía en esos primeros versículos de la Biblia, porque Jesús es divino, Jesús es Dios y Jesús es el creador. Ahora, el segundo es Génesis 3. Génesis 3. Esa profecía es una profecía que habla más claramente acerca de Jesús. Otra vez no menciona su nombre. El contexto es que Adán y Eva apenas comieron del fruto prohibido. Y Jesús aquí está hablando directamente a la serpiente. Y vamos a leer, tal vez, es página 4, vamos a leer versículos 14 y 15, que dice así: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Así que esto se entiende claramente. Ahora, versículo 15. Dios habla a la serpiente y le dice: pondré, ¿qué? Enemistad entre tú y la ¿quién? Y la mujer. Y entre tu simiente y ¿qué? Y la de ella. Y su simiente te aplastará ¿qué? La cabeza. Pero tú le morderás ¿qué? El talón. ¿Cómo se entiende esto? No sé si has contemplado este versículo antes. Pero está hablando de una guerra muy grande entre los planes de Dios y los planes del enemigo. Que Dios va a tener como una línea de personas, simiente de la mujer, con el fin de que en algún momento van a ser el Mesías, Jesús, que va a aplastar la cabeza del enemigo. Y dice que la serpiente le morderá el talón. Pues, ¿qué clase de herida es peor? ¿Una herida en tu talón o aquí en la cabeza? Pues con la cabeza mucho peor. Cuando Jesús fue crucificado, eso fue algo que le hirió, le causó daño y dolor, pero no fue una herida tan grave como la herida que Jesús le dio en ese momento a Satanás. Es la primera promesa que vemos en la Biblia, que algún día vendrá Jesús. Hay muchas promesas más, pero aquí habla de la esperanza que Dios dio a Adán y Eva. En ese momento se sentían desesperados. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con el planeta? ¿Qué pasará con nuestros hijos, nietos y todo? Y Dios aquí les dio esperanza de decir: mira, esa historia no se ha terminado. Les quiero dar la esperanza de que ese enemigo que les ha tentado no tendrá la última palabra. Y no hoy, y no mañana, pero en algún momento este enemigo va a ser conquistado y yo voy a ganar. Y aquí no habla de Jesús exactamente con su nombre Jesús, pero Jesús está aquí en este versículo también. Dios está hablando que poco a poco en el Antiguo Testamento se vuelve más claro de que el Mesías va a nacer algún día. Entonces, eso es el segundo. El segundo es Génesis 3:15. Ahora vamos a leer una historia algo famoso que es de Éxodo 3. Si vamos al libro que sigue, Éxodo 3. Vamos a leer de hecho 14 versículos. Tal vez de niño hayas leído esa historia, o tal vez has visto una película donde también se pinta en la película lo que pasa aquí en esa historia. Moisés y la zarza ardiente. Es una historia bastante famosa. Y versículo 1
la historia comienza con el contexto de que la nación de Israel está viviendo en Egipto como esclavos. Y dice así, versículo 1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Así que Moisés en ese momento no tiene idea. Él simplemente piensa que está viendo algo raro y se acerca a la zarza porque no se consume. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando, ¿qué? Tierra Santa. Y luego, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de ¿quién? De Abraham y de Isaac y de Jacob. Ok, por eso hablaba de las fechas. Aquí Moisés vivía más o menos 1500 años antes de Jesús. Abraham vivía 500 años antes de él. Así que estamos hablando de un tiempo atrás. Pero Dios, cuando habla aquí con Moisés, está diciendo, yo soy el Dios eterno, el Dios de tus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pero tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 9. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son, ¿qué? Mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que Dios le está diciendo, Moisés, no te preocupes, voy a estar contigo, te voy a ayudar. Pero Moisés todavía tiene sus dudas, no se siente capaz. Versículo 13. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Ahora llegamos a lo más importante de hoy, versículo 14. Luego Dios le dice, versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. ¿Qué es lo que dice? Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios aquí se está revelando a Moisés y a los israelitas con un nombre, yo soy, que fue un nombre nuevo por Dios. Hablamos de Dios, decimos por ejemplo Jesús. Jesús decimos tiene muchos nombres. Jesús que es la rosa de Sarón. Jesús que es Emmanuel. Podemos hablar igual de Dios Padre con nombres diferentes. Aquí Dios Padre se está revelando a Moisés y Israel con ese nombre, yo soy. Entonces,
¿Cuál es el punto de hablar de todo esto y leer una historia tan larga cuando estamos hablando de Jesús? En eso estamos. ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está Jesús? Si decimos que Jesús siempre ha existido, ¿dónde encontramos a Jesús en esta historia? Ahora vamos a ver aquí en la pantalla algunos versículos importantes. Mira. Jesús dijo, aquí estamos en Juan 8, Jesús está hablando con líderes de judíos en su tiempo. Los judíos no creían en él, así que había algo de discusión entre ellos. Jesús dijo, les aseguro que el que cumple mi palabra, nunca ¿qué? Nunca morirá. Ok, imagínate, si yo te dijera esto, Daniel, si tú cumples mi palabra, nunca vas a morir. ¿Qué me vas a decir? Wilfredo, estás loco. ¿Quién eres tú, no? Para decir esto. Si cumples mi palabra, no vas a morir. No, no me vas a creer. Ellos no creían en Jesús. Le dijeron, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió, y también los profetas. Pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? ¿Quién? Abraham. Él murió y también murieron ¿quién? Los profetas, ¿ok? Ellos están viviendo los tiempos de Jesús. Ellos dicen, mira, nuestro profeta más grande es Abraham. Abraham vivió hace 2000 años. Nos dejó muchas palabras buenas. Moisés nos dejó muchas palabras buenas. Pero ellos murieron y las personas que cumplieron sus palabras también murieron. Jesús, ¿quién eres? Y es lo que le dicen. ¿Quién te crees tú? Es lo que le dicen a Jesús. ¿Quién eres, Jesús? Pues yo te pregunto a ti, ¿por qué viniste aquí a esta iglesia hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para escuchar las palabras de Wilfredo? No. Estamos aquí para escuchar la palabra de Jesús, que es eterno. Quiero que vean lo que Jesús dice a ellos. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Y ellos le dicen a Jesús, ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, y tú has visto a Abraham. Dice, no puede ser, no estás tan grande, realmente tenía como 30 y tantos años. ¿Cómo puede Jesús decir que Abraham había visto en los tiempos de Jesús y como que había visto y hablado con Abraham? Ellos dicen, ¿cómo puedes decir que tú conoces a Abraham? No puede ser, Jesús. Y mira lo que Jesús dice. Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Invocando ese nombre que Dios le había dado a Moisés 1500 años antes. Jesús está diciendo a los judíos y a nosotros, no soy cualquier profeta. Yo soy el Dios eterno. Y quiero que sepamos esto nosotros. Hoy no venimos a celebrar lo de la Navidad porque es una cuenta bonita de los niños. Jesús es más que simplemente un niño que nació en un establo. Jesús es el Dios eterno. Y cuando tú dices que lo amas y que lo adoras, necesitas entender quién es Él. Él es el Dios eterno. Y por eso estudiamos su palabra, para entender esa clase de cosas acerca de Él. Para decir, yo conozco a Jesús y yo amo a Jesús. Eso es muy bonito. Entonces eso es la tercera cosa que estudiamos del Antiguo Testamento. Quiero que vean aquí, mira también. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo.
Lo entendieron al 100. Porque cuando Jesús invocó el nombre del yo soy, dice, entonces los judíos tomaron ¿qué? Piedras para arrojárselas. Ellos querían apedrearlo, lo querían matar por blasfemia. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo en ese momento, no soy Moisés, no soy Abraham, soy Dios. Y eso para ellos fue una blasfemia de decir eso. Ellos pensaban, un hombre no tiene por qué decir eso, y lo querían matar. Así que cuando personas te preguntan acerca de la divinidad de Cristo, tú puedes hablar de esa historia de Juan 8. Es un buen lugar donde puedes hablar de esto. Un lugar más, quiero que busquemos Isaías 53 y vamos a terminar aquí. Isaías 53. Hay personas que no creen que esto debe ser parte de la Biblia. Es página 770. Página 770. Creo les he contado la historia. Hace años vino un mexicano a un programa igual. Y él no creía en Dios, no creía en Jesús. Y me decía, Jesús fue un buen profeta nada más. Me dijo, muéstrame en la Biblia que Jesús en verdad murió por nuestros pecados y que profecías acerca de Él se han cumplido. Eso es una de las profecías más claras del Antiguo Testamento, que habla de Jesús y lo que iba a hacer en la cruz. Isaías vivía 500 años antes de que naciera Jesús. Y habla de la crucifixión de Jesús como fuera algo pasado, pero necesitan entender que es algo que iba a pasar en algún futuro, pero lo describe en el pasado. Versículo 4, vamos a leer primero 4 a 7, que dice así. Entiendan que eso fue escrito 500 años antes de que naciera Jesús y no después. Ciertamente, Él cargó con nuestras ¿qué? Enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras ¿qué? Rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos ¿cómo? Perdidos. ¿Cómo qué? Ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él ¿la qué? La iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Aquí está hablando de la misión de Jesús, 500 años antes de que viniera Él. Ahora en nuestro tiempo lo vemos claramente y lo entendemos claramente. Las personas que leían esto por muchos años decían, personas escribieron esto después de la resurrección de Jesús y lo agregaron a la Biblia. Es decir, Jesús vivió, murió, resucitó, y personas escribieron Isaías 53 y como lo injertaron en Isaías después. Eso no pudo haber sido escrito antes, algunos dicen. Y por varios siglos la gente tenía esa crítica de Isaías 53, hasta en el año 1945, cuando un niño, un pastor joven, estaba cuidando las ovejas de su papá y se perdió una de las ovejas que tenía y se metió en una cueva cerca del mar Muerto. Y ese joven entró a la cueva y encontró rollos escondidos. Y entre esos rollos escondidos se encontraron copias del Antiguo Testamento que fueron escritos antes de los tiempos de Jesús.
Y cuando encontraron los rollos del libro de Isaías, con mucho interés abrieron esos rollos para leer si se incluía Isaías 53. Y el libro de Isaías está completito en esos rollos del Mar Muerto. Esto fue escrito, en verdad, por el profeta Isaías, porque Dios quiso que la gente tuviera alguna idea de lo que Jesús iba a hacer cuando vino. Si tú dices que tú amas a Jesús hoy, espero que lo digas. ¿Por qué amas a Jesús? Pues número uno debe de ser porque tú te incluyes entre estos. Versículo 6. Las ovejas descarriadas. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, yo, en algún momento yo fui esa oveja. En algún momento yo era el niño descarrilado. Y mis pecados, Jesús los tomó y fue a la cruz para morir en mi lugar. Muy bonito versículo 9, 10 y 11 lo que dicen. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo, ¿la qué? La voluntad del Señor. Y versículo 11, muy bonito. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará ¿qué? Satisfecho. Jesús de antemano veía personas como tú y yo, que iba a llamar con el conocimiento de Él y decir, por tal Wilfredo que va a vivir el año 2024, voy a dar mi vida y voy a hacer que Él tenga conocimiento de mi palabra y de mí, para que Él me amara. Y espero que eso sea parte de tu historia. Que en algún momento Dios haya puesto en tu vida personas para explicarte todo esto. Porque esta es la satisfacción de Jesús. Dice que Jesús verá lo venidero y va a sentir satisfecho. Satisfecho de recibir el amor de personas que eran perdidas, rebeldes y rumbo al infierno iban. Pero de salvarlos, le va a dar una satisfacción en su alma. Entonces termino con 4 puntos básicos para ti. Número 1, quiero que conozcas a Jesús. No puedes amar a un desconocido. No podemos ver a Jesús ahorita. Algún día sí, pero por el momento no. Pero quiero que lo conozcas. Que conozcas quién es Jesús, que es el Creador, que es el que aplastó la cabeza del enemigo, que Él es el eterno yo soy, que Él es el Dios omnipotente, que es el que fue a la cruz por nosotros. Hay que conocerlo, quién es Él y que todavía vive hoy. Y el propósito es de amarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento sobre todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y te pregunto hoy, ¿tú amas a Jesús? ¿Lo amas? Espero que esa Navidad no sea simplemente una tradición vacía. Espero que también tengas esa emoción en tu corazón hacia Él. Número 3. Acércate con confianza a Jesús. No sé
cuáles sean tus necesidades, pero vemos que Jesús es el creador que estuvo ahí. En Génesis 1:1. No hay imposible para Él. Si Él te ha llamado, y si tú necesitas su ayuda para seguirlo, ábrele tu corazón y dile: Jesús, ayúdame a seguirte en la realidad de mi vida. Te acerco con confianza porque me has dado conocimiento de ti y quién eres. Y número 4, sé agradecido. Hay muchos seres humanos en este mundo que no tienen idea de Jesús. ¿Cuántos seres humanos no hay en el planeta hoy? Billones. La mayoría viven en países donde no tienen a nadie para contarles quién es Jesús. Aquí abiertamente hablamos de esto. La mayoría de nosotros tenemos padres que nos han inculcado acerca de Él. Pero tenemos que ser agradecidos, porque los que no conocen a Jesús, ¿qué pasará con ellos? Los que no conocen el amor de Jesús y no viven para Él, ¿qué pasará con ellos? Así que si tenemos conocimiento, tenemos que ser agradecidos y tenemos que contar a otros en estos días quién es Jesús, para que ellos también lo amaran y lo conocieran. Vamos a terminar con una oración hoy. Jesús, gracias, porque a pesar de lo malo que somos, lo tonto que somos, por nuestra necedad, nos buscas y nos llamas. Jesús, ayúdanos a amarte. En verdad, ayúdanos a conocerte y amarte por quien eres. Ayúdanos a amarte en todo tiempo, en todo lugar y con todo el corazón. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar número 151, hablando de los nombres de Cristo. Vamos a poner de pie para cantar esta canción. 151. So number 151, we're going to stand to sing. Omega, eterno yo soy.